18 de febrero se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger, que se identifica bajo la denominación de trastorno del espectro autista sin discapacidad intelectual asociada. Se estima que aproximadamente 2 de cada 10.000 niños padecen este trastorno y que al menos 20% de los casos no se llega a diagnosticar por la complejidad de sus síntomas. Y hoy tenemos el gusto de recibir en Buen Día a Beatriz Álvarez, es psicóloga, especialista en trastornos del espectro autista. ¿Cómo estás? Hola, buen día. buen día. Bienvenida. Buen día. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar y por venir a esta hora de la mañana. El tema de la complejidad en el diagnóstico, ¿cómo se hace entonces para identificar a una persona que tiene Asperger? Bueno, el tema de la complejidad es también porque es un diagnóstico clínico. Eso quiere decir que no hay pruebas paraclínicas que puedas decir, bueno, hacemos este análisis o que nos dan la pauta de que hay este trastorno, sino que tiene que ver con la observación clínica y con poder determinar estas características que, como bien tú decías, tienen que ver con dificultades en la comunicación. Y esto no es en la comunicación, en el lenguaje. Las personas con síndrome de Asperger tienen un lenguaje generalmente correcto, un lenguaje apropiado, un lenguaje que pueden utilizar bien, pero más monotemático, les ¿no? cuesta más, más monotemático, la el parte, tema solo. o la parte de la comunicación. Claro. Lo de monotemático tiene más que ver con otra rama que también es con ciertos intereses como restringidos, ciertos con sus gustos, y entonces en ese campo sí que pueden desarrollarse largo y tendido. De todos modos, también en la comunicación que tiene que ver más con lo académico, en la comunicación la que cuesta es la de los sentimientos, y las la variables, comunicación de las emociones. Y es un espectro, ¿no? Sí, como es todo un espectro tiene una Muchos cantidad matices. de muchos matices, Claro. ¿no? Sí. ¿De dónde a dónde va? O sea, tenemos cosas que son casi imperceptibles hasta cosas más complicadas, ¿verdad? Sí, cuando hablan del espectro del autismo, porque dentro de este grupo están los chicos con síndrome de Asperger, estarían en un extremo de este gran grupo, donde el autismo severo estaría en el otro extremo. Entonces esa es como la variabilidad. ¿Por qué están en ese extremo? Porque no tienen dificultades en lo cognitivo, tienen un nivel en lo cognitivo como la media, y en lo que destacan muchas veces es en relación a estos intereses restringidos. Justamente a veces tienen esta posibilidad de saber mucho de algún tema que a ellos les gusta. A veces ese conocimiento tiene mucha arraigo con algo que puede servirles. Y mucha vehemencia, ¿no? A veces Mucha vehemencia, apasionamiento por ese tema, y a veces es de mucha utilidad el conocimiento, y a veces son grandes recolectores de datos, y a veces algunos datos no tienen tanto uso en lo diario, pero Claro. sobre todo no tienen tanto uso para la comunicación, porque no tienen tanto uso con los pares. Esto le pasa mucho a los niños, porque de repente es un niño de 8 o 9 años que sabe de astrología y a esa edad otros niños no saben, entonces le es difícil comunicarse con otro par en su tema preferido. Claro, Seguro. se habla de dos de cada 10.000 niños que padecen el trastorno, y al menos el 20% no se llega a diagnosticar por la complejidad de sus síntomas. ¿Eso es equiparable también acá en nuestro país? Una vez parece como que se diagnostica más, o es porque se ven más, o es que diagnosticamos más. Bueno, es también porque es relativamente nuevo que se vaya teniendo más fineza para el diagnóstico y más conocimiento. Si bien Hans Asperger, que es el pediatra que describió estos síntomas alrededor de 1940, parece que fue las primeras veces que él describió esto, pero no salió publicado hasta 1980, entonces recién ahí empieza a ver como las primeras documentos de esto, y después se empieza a afinar más en la formación de los distintos técnicos, y ahora se puede diagnosticar más por este motivo. Esa es una de las
de las hipótesis de por qué se diagnostica más, puede ser también, esto no está comprobado, si ahora también hay más chicos con estas características, ¿no? Y esos números más o menos son así, sí dentro del espectro es Perdón, uno cada 100. ¿Dos de cada cuánto? Porque pusimos 1000 y es cada 10.000 o más, dos cada la cantidad de chicos a Está nivel bien, mundial. 10.000, dos cada 10.000 niños. Siempre se dice que dentro del espectro es uno cada 100 de todo el espectro. Ahí está. Claro, claro. Y la labor del padre y la labor del pediatra, ¿no? En ese encuentro que se hace regularmente, ¿qué datos tiene que dar uno? ¿Qué datos recibe el otro? ¿Cómo se empieza? ¿Cuál es el proceso para arrancar a pensar que el niño puede tener Asperger? Bueno, los que se puede observar en el papá, lo que puede observar, lo que se puede observar en una familia, bueno, son un desarrollo en el lenguaje y en los demás áreas del desarrollo dentro de lo normal, lo que sí es una particularidad para la comunicación. Entonces, esto quiere decir que hay una cierta elección, un lenguaje de repente muy erudito, un lenguaje con mucho detalle, un lenguaje como con si fuera mucha calidad, un adulto, como si tú, fuera un adulto y es un niño muy chiquito. Eso tiene que llamar la atención. Eso claro. tiene que llamar la atención. También Se dice que son muy justos, muy correctos también, ¿es así? Bueno, y son felices, sí, y lo más porque importante, son felices. Gustan de las reglas, Ahí gustan está. de lo que está organizado, porque les gusta lo previsible, porque tienen una forma un poco rígida. Entonces, Beatriz, perdón que te corte, ¿cuántos adultos dicen, es como un monstruito? ¿No han escuchado eso alguna vez? De alguien que ven un niño que sabe mucho y que se expresa como si fuera un adulto y que no sé qué, y le dicen eso. O es un viejito en cuerpo de un niño, eso también he escuchado. Hay que tener un cuidado, fíjate vos. Sí, ¿Verdad? es cierto que a veces se dicen algunas de estas cosas. ¿Verdad que sí? En general a los adultos medio también les gusta Claro. el estilo del lenguaje y también con los adultos combina más esto del conocimiento, ¿no? Sí, a veces hay algo, sobre todo en la escuela o en el preescolar, generalmente la intervención tiene más que ver más que con adaptaciones curriculares, el tema de la inclusión tiene más que ver con todo lo que tiene que ver con lo conductual, ayudarlos a ellos a sentirse cómodos y a sentirse cómodos con los pares, con los otros, encontrar la forma de poder comunicarse con sus pares y poder comunicarse con los adultos y socializar. Vos me preguntabas si son felices, son felices. Eso es lo que más me interesa, cabrón. Sí, son felices. Son felices y ahí nos interpela un poco a cada uno de nosotros, que seguro nosotros 5, si charlamos un rato más, encontramos la felicidad de distintas maneras y en distintos lugares, y ellos son felices a su manera y en su lugar. Y yo siempre digo que entendemos que bueno, los que son poco flexibles son estos niños y nosotros sí somos flexibles, o otras personas, las que no tenemos esta dificultad, somos flexibles y todos tenemos un rango de comprensión del otro y de flexibilidad. No comprendemos todo, ni somos flexibles ante todo, y nos movemos dentro de ese rango. Y las personas que no tenemos esta dificultad, muchas veces, a pesar de entender mucha variabilidad, no entendemos a estos chiquilines. Ahora, somos flexibles, pero somos inclusivos. Estos niños van a la misma escuela que van otros niños, las maestras le dan la clase. Tienen la formación, la capacitación y los insumos de Estos niños acompañamiento. pueden ir perfectamente e incluirse perfectamente en el sistema escolar. Pueden incluirse perfectamente, no por sus propios, no siempre solos, ¿no? Lo que sí se necesita es un equipo referente o técnicos referentes que conozcan la particularidad de ese niño, porque si bien yo les estoy diciendo las características generales, después la presentación varía uno a uno. Yo me siento, hace 20 años que trabajo en esto, me siento como si fuera una investigadora cada vez que arranco con un paciente. Es como que tengo que volver, a pesar de saber las características, y decir, sí, este niño que tengo enfrente tiene un síndrome de Asperger. Bueno, a ver ¿Cómo es la particularidad de quien tengo enfrente? Siempre decimos que un tratamiento se arma como traje a la medida. Tenés que, hasta los técnicos que van a participar, hasta cuál es el prioritario en ese momento.
porque son tratamientos largos, pero sobre todo no es que sean largos porque tienen que ir a 500 técnicos a los 6 años, a los 8, no, porque van a estar coacheados, porque la presentación además va a cambiar a lo largo de la vida generalmente, entonces hay dificultades en la comunicación, pero no son de la misma manera ni se presentan igual en el preescolar, en la escuela, en la adolescencia y en la vida adulta. Y en esto no hay un parámetro de que siempre se presenta de una manera. Es como que tenés que descubrir un poco qué es lo que está pasando para ver cómo lo ayudás. A veces la llavecita son detalles, porque son niños que lo que no entienden son las normas de intercambios sociales, las que todos entendemos de modo intuitivo, las que se enseñaron poco, las que se ponen en palabra poco, que solamente tiene que ver con el encuentro. Y esto mismo que yo estoy haciendo acá, que mientras voy hablando dirijo más la mirada a quien generó la pregunta, pero después hago un cierto paneo de los otros. Estas cosas les cuesta hacerlas y los detalles que toman del ambiente muchas veces no son los que les dan los datos para poder responder. Entonces la respuesta a veces no es adecuada. Hay un mito que siempre se dice de ellos, que es los niños con Asperger no mienten. Es cierto, no mienten, lo único que muchas veces interpretan lo que está pasando de una manera que no es como estaba sucediendo. Entonces actúan de acuerdo a eso. No ¿Este están acompañamiento mintiendo. tiene que ser de por vida? ¿Eh? ¿Este acompañamiento que necesitan tiene que ser de por vida? Este acompañamiento es como si fuera, el trastorno mejora en el sentido de que pueden incorporar herramientas y pueden utilizarlas bien y las aprenden. Muchas veces lo que no funciona es que después anden como de manera intuitiva y eso genera esa apariencia en el vínculo de rigidez o de poca flexibilidad. Esto sí se da durante toda la vida. Eso se da, pero no quiere decir que estén en tratamiento durante toda la vida. Generalmente cuando están en situaciones de mayor estrés, de cambios, que implica una nueva como readaptación, Claro, ahí es que necesitan una ayuda para esa adaptación. Ellos y el lugar donde están Y a ingresando. nivel educativo en nuestro país está garantizado el acompañamiento para todos los chicos con Asperger, Bueno, sobre todo no. a nivel público, ¿no? Hay un déficit importante en ese Hay un sentido. déficit importante porque lo otro que sucede es que está armado, en este país y en otros países también, está armado para niños que tienen otras características o que acompaña como una discapacidad en lo cognitivo, ¿no? Entonces es hacia ahí, hacia donde se dan las ayudas, y por lo tanto estos niños no entran dentro de este rubro porque en este momento, pero sí deberían, porque son caros los tratamientos, porque a veces necesitan sí un acompañante terapéutico que los ayude en la escuela para estas cosas no de adaptación de lo que se está dando, porque les encanta generalmente las materias, Sino generalmente la socialización y la interacción para con la los socialización padres, y para la regulación de su conducta, por esto de la rigidez. Bueno, se dijo que era de tal manera, o se plantea la prueba en formato múltiple opción, nunca vieron ese formato y saben muchísimo de lo que se está planteando, pero no pueden contestar las preguntas porque el formato no les es familiar y les cuesta como entenderlo y ponerse a entender. Muchas veces en ese momento es en el que se produce como cierta cosa como de cerrarse para poder comprenderlo solos. Pero a ver qué fue lo que no entendió, cómo, y con anticipar algunas cosas de estas. O a veces, ya les digo, la llave es un detalle, que la profesora, la maestra, les muestre este formato 3 días antes y que lo entrenen 3 días. El momento de la prueba lo van a poder resolver perfectamente. Y que tema también la capacitación y la formación justo tenemos ahora a la presidenta de UTU, ¿no? de AFUTU, pero tener también la capacitación los docentes, para estar preparados ante este tipo de situaciones, de cómo manejarlas, ¿no? Sí, Que yo no todo el mundo la tiene. entiendo que el técnico que trabaje con estos niños, sea psicólogo, psicomotricista, fonoaudiólogo, o sean varios de estos, necesariamente tiene que tener mucha capacidad y flexibilidad para salirse del consultorio. Mucho de mi trabajo es afuera del consultorio, mucho es un tratamiento de 24/7, porque es un tratamiento que tenés que estar todo el día regulando estas cosas, ayudándolo en la comunicación si se tranca y además enseñando la comunicación permanentemente, cosa que no estamos acostumbrados a hacer. Por lo tanto, estoy en la casa mucho rato, muchas veces
con la orientación a quien sea, a los hermanos, a la abuela, a la señora que trabaja en casa, a las maestras, acompaño niños al dentista, a la playa, cuando se van a comprar ropa, porque si todo el esto tiempo. no les gusta. Todo Hay el algunas tiempo. dificultades en lo sensorial, por eso decía esto, que a veces se asocian con este síndrome y tiene que ver con los gustos, con las texturas, con los olores. Y esto también muchas veces es diferente que en otras personas y algo que los demás no estamos oliendo, ellos sí lo huelen, Claro. y algo que estas cosas también suceden. Bueno, Beatriz, muchas gracias. Bueno. Después, dentro de un ratito, vamos Gracias a leer a una ustedes. actividad que tiene que ver con rescate de fauna marina, que es hoy una jornada de sensibilización y visualización sobre Asperger. Lo dejo para el final del programa cuando nos queda un minutito para recordar. Y a ti muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muchas gracias. por Ha sido un invitarme. placer, gracias por la charla.